Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13 dice así la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio había huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemeías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriese hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas,
para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Mientras hemos estudiado el libro de Nehemías, tal vez te ha sorprendido cuán práctico es y cuán aplicable es para la iglesia de Cristo hoy en día. Todavía luchamos a veces con la idea de que la mayoría del Antiguo Testamento es demasiado difícil o no aplicable a nuestras vidas, pero hermanos, oro para que hayamos aprendido un poco más en este estudio de que cada parte de la Biblia es inspirada y útil para el cristiano y que en verdad estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Hemos estudiado que el Dios soberano se muestra en este libro, quien poderosamente protege a su pueblo, y espero que reconozcamos que este Dios no ha cambiado, que sigue siendo soberano, que sigue protegiendo, sigue fortaleciendo a su pueblo para levantarnos y para edificar juntos. No importa la persecución, no importa las dificultades que enfrentemos. Y nuestra realidad, hermanos, todavía sigue siendo la misma. Respondemos a este Dios, respondemos a su palabra en obediencia, en tristeza y arrepentimiento por nuestros pecados y también en mucho gozo y regocijo. Después de estudiar todo este libro, después de haber visto el poder, la protección, la providencia de Dios en la vida de su pueblo y después de haber visto su obediencia a Dios cuando se levantaron para edificar juntos, después de haber visto el avivamiento que Dios mandó cuando el pueblo se enfocó en la palabra y en la adoración y en la obediencia, después de todo este éxito, después de toda esta obra de Dios, después de todas estas bendiciones, ¿cómo esperaríamos que termine el libro? Si fuera una novela, este libro debería terminar con un final feliz, ¿no es cierto? O sea, si fuera una novela, este libro debería terminar todos en avivamiento, todos sirviendo al Señor, todos apegados a la palabra, todos apartándose del mundo, apartándose del pecado, ¿no es cierto? Pero como vemos en este capítulo, el libro, hermanos, no termina así. Termina contándonos los pecados en los cuales cayó el pueblo de Israel y lo que Nehemías tenía que hacer para reprenderles y purificarles. En cierto sentido, hermanos, es un final no esperado. Pero damos gracias a Dios que el libro termina así. Porque nos recuerda que la Biblia habla de la vida real, hermanos. Que la Biblia no es un cuento de hadas. Que las personas de las cuales leemos en la Biblia eran seres humanos, así como nosotros. Con fracasos, con batallas, con luchas, como cualquier otra persona. Y si realmente, hermanos, nos ponemos teológicos, esto, hermanos, no debería sorprendernos. No debería sorprendernos que el libro termine así. Porque sabemos que no todo seguía muy bien después de este avivamiento. Hermanos, escúchenme. Nosotros estudiaremos después de unas semanas el libro de Malaquías. Y veremos que muchas de las palabras que encontramos en el libro de Malaquías están en el contexto de Nehemías capítulo 13. Préstenme atención, hermanos. Malaquías predica fuertemente con respecto a estas cosas que vemos aquí en Nehemías 13.
a estas cosas que los judíos hicieron en Nehemías 3. Ahora le pregunto, ¿usted sabe qué pasó después de eso? ¿Sabe lo que sucedió después de aquello? Pues lo que sucedió es que no hubo más palabra de Dios dichas por alguien. ¿Sabe lo que sucedió después de que Malaquías predicó y que predicó con respecto a las cosas de Nehemías 13? Lo que sucedió es que hubo 400 años de silencio. Dios no habló más. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Cómo era Israel después de 400 años? ¿Sabe cómo fue? Israel después de 400 años seguía siendo esclavo. Otra vez habían sido conquistados. Ahora eran gobernados por los romanos y ahora estaban cautivos pero en su país. Hermanos, espiritualmente tampoco ellos estaban bien. ¿Sabe lo que sucedió? Sucedió que luego aparecieron fariseos que estaban enseñando. Claro, no había más profeta. Ahora el templo era un negocio. Y cuando vieron al Mesías, ellos no lo reconocieron, sino que lo rechazaron. Y todo esto, mis queridos hermanos, es un aviso muy fuerte para nosotros. ¿Y sabe cuál es el aviso? Cuán fácil es para un cristiano, cuán fácil es para un grupo de cristianos desviarse. Cuán fácil es desviarnos de una manera rápida. Aún después del avivamiento, aún después de la gran obra de Dios entre su pueblo, fácilmente nos desviamos. Si no nos cuidamos, si no nos apegamos a la palabra, si no confiamos en Dios, si no perseveramos en nuestra santidad, mi querido hermano, óigame, muy fácil nos desviamos. Y este es el último punto que quiero enfatizar en este mensaje. Hermanos, hay una necesidad de perseverar en la vida cristiana. Y específicamente la perseverancia en la santidad. Porque al empezar este año, mis queridos hermanos, sí, hemos visto muchas bendiciones de Dios en esta iglesia, ¿no es cierto? Hemos estado orando y Dios ha estado respondiendo. Ahora, es verdad, no todo es perfecto. Eso no nos preocupa, que no todo sea perfecto, porque no vamos a vivir en perfección hasta la gloria, es verdad. Pero hemos estado regocijándonos mucho por lo que Dios está haciendo aquí en nuestra congregación. Y esto es bueno. Y deberíamos alabar a Dios y darle gracias. El próximo domingo vamos a tener un culto de agradecimiento a nuestro Señor. Y le vamos a dar toda la gloria, hermanos. Pero también tenemos que mirar que para que no caigamos, tenemos que seguir apegados a la palabra, hermano. Tenemos que seguir perseverando en la obra de Dios. Tenemos que perseverar en la santidad. Porque es muy fácil para nosotros desviarnos si no ponemos atención. En este pasaje, hermanos, vemos algunos pecados en los cuales los judíos luchaban en el tiempo después del avivamiento. Y vemos especialmente lo que pasó cuando Nehemías salió por algunos años a Babilonia. ¿Sabe qué sucedió? Cuando él regresa a Jerusalén, estaba fuertemente asombrado por lo que estaba pasando. Y tenía que actuar de una manera fuerte. Y esta desviación probablemente no empezó repentinamente, sino poco a poco, porque esto, hermanos, siempre es así. No decidimos dejar de servir a Dios, pero empezamos a no hacer lo que la palabra de Dios dice. Empezamos a que la palabra de Dios no sea prioridad y comenzamos a dejar de dar a Dios, comenzamos a dejar a un lado el día del Señor, comenzamos a no separarnos del pecado y ya estamos en el mundo. Aprendemos aquí, hermanos, en este capítulo, cuán fácil y rápido el pueblo de Dios puede desviarse y conformarse al mundo. Y aprendemos que son las áreas, hermanos, en las cuales hemos tenido éxito. Y eso es lo que llama la atención de este capítulo. Porque en este capítulo todas esas cosas son cosas que ellos, hermanos, en su momento, hace un par de tiempo atrás, ellos habían tenido éxito en esas cosas espirituales. Y sobre esas cosas que tuvieron éxito, ahora vemos fracasos. Las áreas en las cuales antes nosotros mostramos amor, mostramos obediencia a Dios, que son precisamente las áreas en las cuales luchamos con pecado, es lo que luego vemos
que estaremos desviados. Hermanos, los pecados que vemos aquí en este capítulo son precisamente las áreas en las cuales el pueblo se había comprometido a obedecer a Dios en los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan lo que ellos habían dicho? Hicieron un pacto, ¿no es cierto? Nos apartaremos de las naciones paganas. Aquí está. Miren lo que está sucediendo. Cuidaremos de guardar la casa de Dios. Miren lo que está sucediendo con las recámaras del Señor. ¿Quién vive ahí ahora? Nos guardaremos de dar las ofrendas y guardar el día de reposo. Vemos que no estaban guardando el día de reposo. Vemos que no estaban ofrendando al Señor. Hermanos, que nunca pensemos que ya estamos bien y que no lo tenemos que cuidar. Que nunca pensemos eso. Hermanos, escúchenme, somos fácilmente desviados si no velamos y no oramos. Por eso los predicadores, si ustedes se dan cuenta, hace un tiempo me acuerdo que conversaba con Denis, si ustedes se dan cuenta, hermanos, si ustedes hacen un examen de cada libro de la Biblia, usted se va a dar cuenta que los predicadores, en la Biblia quiero decir, constantemente repiten los mismos temas. Constantemente repiten los mismos temas. ¿Y sabe por qué? Pues hemos visto mucho de esto, porque nos desviamos, hermanos, fácilmente. Es como un hombre de Dios que dijo una vez, siempre recordemos que la naturaleza del fuego es apagarse, ¿no es cierto? Como esto es así, tenemos que procurar constantemente avivarlo. Hermanos, la iglesia de Dios necesita luchar y luchar en pos de su santidad, porque es demasiado fácil para nosotros tomar caminos incorrectos. Es demasiado sencillo y con poco tiempo nos descarriamos. Hermano, escúchenme, no se duerman pensando, llegué a la iglesia reformada, bautista, confesión de fe. ¡Oh! Hermano, si usted no se cuida, hay un león rugiente buscando a quien devorar. Y usted va a ser devorado. Hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. La iglesia de Dios necesita perseverar en la santidad, porque es demasiado fácil desviarnos en poco tiempo. Esa es mi propuesta en esta predicación. Y bajo esa propuesta, este es el título de la predicación, lo que usted ve allí en su bosquejo. Prosigamos en la santidad. Y bajo ese título quiero decir 4 puntos. En primer lugar, para proseguir en la santidad necesitamos perseverar en la separación eclesiástica. Eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 9. En segundo lugar, para proseguir en la santidad necesitamos perseverar en las ofrendas. Eso lo vamos a ver en el versículo 10 al 14. En tercer lugar, para proseguir en la santidad necesitamos perseverar en guardar el día de reposo. Eso lo vamos a ver del versículo 15 al 22. Y en cuarto lugar, para proseguir en la santidad necesitamos perseverar en la separación personal y familiar. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 23 al 29. Los últimos 2 versículos es la conclusión del libro. Y en medio de eso, hermanos, daré unas aplicaciones de este capítulo. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos dirija en esta última predicación del libro de Nehemías. Oremos. Bendito Señor, queremos adorarte. Y como oramos hoy en la mañana, eso significa cambiar. Y bendito Dios, rogamos, dado que tú nos dices que el querer y el hacer está abierto, es tu voluntad eso para nosotros. Señor, en el poder de Cristo y en el poder del Santo Espíritu de Cristo, Señor, queremos tomar esos cambios. Pero Padre, no lo queremos hacer desde el vacío. No nos mandas a hacerlo de la nada, sino conforme a tu palabra. Mi Dios, te rogamos que nos ayudes a escuchar tu palabra, a estar atento y finalmente a adorarte. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver en este pasaje, hermanos, cómo podemos perseverar en la santidad. En primer lugar, para proseguir en la santidad, necesitamos perseverar en la separación eclesiástica. Y hermanos, escúchenme.
Cuando hablo de separación eclesiástica, me estoy refiriendo a la separación que practicamos como iglesia en cuanto a nuestra comunión con otras iglesias. Déjeme explicarlo un poco más. Es una separación que el pueblo de Dios practica para no ser conformado al mundo y aún a veces para no ser conformado a otras iglesias o grupos que se llaman cristianos pero que están completamente desviados. Esta sabiduría está edificada, ¿sabe sobre qué principio de la Biblia? Sobre el principio de que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Eso significa que las iglesias locales deben buscar sabiduría para mantener su pureza en la doctrina y en la práctica de su fe. Ahora, présteme atención. En el libro de Nehemías no encontramos una iglesia local, ¿estamos de acuerdo? Pero vemos la manera en la cual, como nación, como pueblo, ellos cayeron en pecado por no separarse del mundo. En este sentido, por no separarse de los enemigos de Dios, de no separarse de aquellos que fingieron ser del pueblo de Dios. Esto vemos en primer lugar, hermanos, en los 3 primeros versículos. Cuando debido a la lectura de la ley de Dios, el pueblo se dio cuenta otra vez de su pecado y se separó de los amonitas y los moabitas que habían entrado en ellos. Mire por favor conmigo el versículo 3. Dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Hermanos, recuerden que esta ley no tiene que ver con racismo, sino que era una ley para proteger al pueblo de Dios de caer en la idolatría de las naciones. Y era un pecado en el cual Israel luchaba a través de toda su historia. Hermanos, ellos tenían que perseverar en su santidad en cuanto a su separación como nación. Tenían que separarse de las naciones paganas. Hermanos, escúchenme, Dios había prometido enviar un Mesías para toda la humanidad, pero este Mesías tenía características étnicas. La separación religiosa de los judíos hacia otras naciones ordenada por Dios era necesario para ese tiempo para mantener un pueblo étnico puro para el envío del Mesías. ¿Se entiende hasta aquí? Pero después, en los versículos 4 al 9, vemos una situación específica de la falta de separación eclesiástica. Miren, espero que todos se acuerden. Si se acuerdan, el sacerdote Eliasib se había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? ¿Se acuerdan? Era uno de los enemigos del pueblo de Dios, de Israel. Entonces, se había emparentado con él. Y entonces, obviamente, entraron en la confusión, ¿no es cierto?, de ahora, en medio de sus filas, en medio del pueblo judío, estaba allí alguien que no era judío. Claro, eso hacía que ellos estuvieran confundidos en su manera de tratar a estas personas. Obviamente, al tener esta situación, hacía de que ellos comenzaran en ese momento a desviarse. Fíjense por favor, hermanos, una vez más, lo que dice el versículo 4 y 5. Miren lo que dice allí. Perdón, vaya conmigo el versículo 8. Dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Claro, lo que había sucedido es que entonces Eliasib, al emparentarse con Tobías, que era uno de los enemigos del pueblo de Dios, a este hombre le habían dado una cámara para poder estar. Esa cámara donde guardaban las ofrendas, donde dejaban las cosas en el templo. Y dice el versículo 8, que me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de él de allí. Hermanos, Nehemías echó a Tobías y toda su casa del templo. Entró un día, sacó a todos y los dejó en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Nehemías? Porque Tobías no era permitido para entrar en ninguna parte del templo. ¿Por qué? Porque era un amonita, conforme a lo que leemos en el capítulo 1. Hermanos, su presencia en el templo contaminaba todo.
No tenía derecho de entrar a la casa de Dios porque no era parte del pueblo de Dios, sino que era su enemigo. Así que esta historia tiene una aplicación específica en los versículos 1 al 3. ¿Sabe qué hicieron? Los judíos se separaron de los amonitas y moabitas. Y Nehemías tenía que expulsar al amonita del templo mismo. Así era de fuerte el pecado en Israel. Hermanos, escúchenme, en tan poco tiempo de haber permitido la existencia del enemigo de Dios dentro incluso del propio templo. Y también vemos en el versículo 28, ojee por favor el versículo 28, que uno de los nietos del sumo sacerdote se había casado con una de las hijas de Sanbalat. ¿Se acuerda quién era Sanbalat? Otro enemigo, otro pagano, otro enemigo de Dios. Lo leímos también en este libro, en los capítulos anteriores. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Nehemías? Nehemías tuvo que expulsarlo de la comunidad. Entonces, hermanos, escúchenme, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Aprendemos la importancia de la pureza de la iglesia. La importancia de no permitir el enemigo que tenga parte entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque contamina al pueblo de Dios. Hermanos, tenemos que tomar pasos serios para separarnos, como iglesia, del mundo y de aquellos que reclaman ser del pueblo de Dios, pero que no lo son. Hermanos, óiganme, no podemos permitir al mundo en la iglesia. ¿Lo escuchó o no? No podemos permitir al mundo en la iglesia. Es algo que todos los cristianos deben entender. Hermano, cualquier persona puede asistir y damos la bienvenida a cualquier persona que quiera pasar por las puertas de nuestra iglesia y escuchar la palabra de Dios. Pero para ser parte, para ser reconocido como parte del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, hay requisitos. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que los demás? ¿Porque queremos guardar nuestro club privado? Para nada, hermanos. Es para la protección del pueblo de Dios. Por eso tenemos la membresía, no para decir que son mejores que los otros, o que ellos, sino para proteger a la iglesia, para proteger su pureza, tanto en su doctrina como en su práctica. Es porque no queremos, hermanos, permitir al mundo entrar a la iglesia para contaminarla. Hermanos, óiganme, la separación eclesiástica no es por odio. La separación eclesiástica es para la protección de los santos. Y cuando tenemos que disciplinar a alguien porque reclama ser cristiano, pero está metido o está metiendo el mundo en la iglesia con su comportamiento, con su insensatez o con sus palabras, pues la disciplina es para su propio bien y es para el bien de la iglesia. Y hermanos, y tenemos que separarnos de otras iglesias u otros grupos que reclaman ser cristianos pero no lo son. Pero óigame esta parte también que puede ser muy delicada, pero se lo voy a decir con firmeza. O también tenemos que separarnos de congregaciones que sí son cristianas, pero sus maneras de profesar el testimonio cristiano dejan mucho que desear. Hermanos, óiganme, no vengan con el tema de, pero esa otra iglesia tiene más años que nosotros. Mi pregunta ¿es bíblico lo que hacen? No, pero la otra iglesia, miren los predicadores que tienen, o miren sus pastores, miren la libertad de conciencia que tienen. Hermanos, tengamos cuidado de pensar que cierta libertad de conciencia tiene que ver con un tema de que yo soy libre porque yo me someto solamente al mandamiento de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y tengo poder para renunciar a esas cosas. La madurez tiene que ver con eso. Hermanos, hay congregaciones que tienen más años. Hay lindas iglesias que tienen los mejores predicadores. Pero tengamos cuidado de sus costumbres.
Cuidado de sus costumbres. Porque puede ser que sus costumbres dictan mucho de lo que es la santidad. Por eso es necesario el equilibrado separación de congregaciones. Porque tenemos que cuidar nuestra iglesia, hermanos. Pero en segundo lugar, para proseguir en la santidad necesitamos perseverar en las ofrendas. Usted dirá, otra vez de este tema. Venimos domingo tras domingo hablando de este tema. Y ahí, hermanos, créanme que a mí me suben las manos cuando tenemos que tocar estos temas. No es nuestra costumbre, yo sé que esa es la típica. Pero bueno, estamos pasando por la palabra de Dios, no vamos a pasar por alto los versículos, así que es la manera de exponer los versículos. Vaya conmigo al versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Probablemente en parte como consecuencia del pecado pasado, o sea, que el cuarto del templo que debería haber sido usado para las ofrendas fue ocupado por Tobías, pues el pueblo había dejado de dar las porciones a los levitas, o sea, darles lo que necesitaban para vivir, y por eso ellos habían dejado su servicio en el templo para ir al campo a trabajar. Es decir, puesto que el pueblo dejó de dar a sus líderes y a la obra de Dios cuando fueron mandados, los levitas ahora ¿saben qué tienen que hacer? Tenían que salir a trabajar fuera del templo. Y Nehemías también respondió de manera fuerte a esto. Nehemías reprendió a los oficiales y organizó otra vez el asunto, poniendo mayordomos y personas para repartir estas ofrendas. Y el versículo 12, miren lo que dice el versículo 12, dice, toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. O sea, empezaron otra vez a dar a Dios y a los levitas. Y seguro que empezaron a usar los lugares en el templo que fueron dedicados a ese uso, ya que Tobías ya no estaba. Entonces, hermanos, vemos el peligro aquí. Cuando el pueblo de Dios deja de dar a la obra de Dios, cuando deja de dar consistentemente a Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Ese dinero lo va a ocupar en otras cosas. Hermanos, escúchenme, esto no es para que vivamos con culpa, es simplemente para mostrarnos que deberíamos proseguir con nuestras ofrendas a Dios. Y aunque no es un pecado que un pastor hoy en día tenga que trabajar fuera de su iglesia para poder vivir, tampoco, hermanos, es la situación ideal, porque Cristo mandó otra cosa. No es lo ideal para él, ni para la familia del pastor, ni para su iglesia. Como mencioné el domingo pasado, aunque esto el día de hoy no nos afecta, hermanos, en el futuro sí va a ser tan importante para esta iglesia. Por eso deberíamos prepararnos ahora y seguir formando el hábito de dar consistentemente, sacrificialmente, generosamente para la obra de Dios, para el sustento de nuestros líderes. Hermanos, escúchenme, en tiempos de avivamiento, el pueblo de Dios da al Señor y a su obra de esta manera. Pero escúchenme, si no nos cuidamos, si no perseveramos, fácilmente empezamos a pensar en otras maneras en las cuales podríamos usar el dinero. Y comenzamos a tener estos pensamientos. Yo veo que la iglesia no tiene necesidades. Yo veo que la iglesia no necesita tanto. Y comenzamos a pensar y a racionalizar los mandamientos de Dios. Y comenzamos entonces a dejar de dar cada domingo como encontramos en las Escrituras. O cada vez que, como dice la Escritura, cada vez que el Señor nos prospera. Ahora, por un lado, sin duda, no damos a Dios como para intentar forzarle a hacer lo que queremos, pero tampoco podemos robarle al Señor lo que es suyo. Que Dios nos ayude, hermanos, entonces a proseguir en la santidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser dadores alegres y generosos para Él y para su obra, hermanos.
Pero en tercer lugar, para proseguir en la santidad, necesitamos perseverar en guardar el día de reposo. Usted dirá, hermano, otra vez, ya van varios domingos con esto. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Escúchenme. Cuando Nehemías regresó, vio a personas trabajando en los días de reposo y también vio que el pueblo estaba permitiendo a los mercaderes de otras naciones a venir y vender en el día de reposo. Y Nehemías otra vez respondió de manera fuerte. Miren lo que dice el versículo 17. Porque vemos que él reprendió. Miren lo que dice. A los señores de Judá les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Ahora, hermanos, escúchame. El texto nos dice que reprendiéndolos por su pecado, les dijo que ellos estaban profanando el día de reposo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra profanar? Ya, escúchame. Profanar es todo lo contrario a santificar, es todo lo contrario a apartar. Dicho de otra manera, algo profano es algo común. ¿Se entiende? Algo profano es algo común. En este sentido, Nehemías está usando una palabra exacta, porque lo que estaban haciendo los judíos es tomar el día de reposo como una palabra, como un día común, como los otros días. Y Nehemías dijo que esta era una de las razones por la cual Dios había juzgado en el pasado. Hermano, mire conmigo el versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Es por esto que Nehemías puso en práctica algunas reglas para guardar la santidad del día de reposo. Miren lo que dice los versículos 19 al 22. Ahora, fíjense, hermanos, solamente obsérvenlo nomás, pero ahora escúchenme. Fíjense, hermanos, que no es coincidencia que cuando el pueblo de Israel estaba en avivamiento, apegado a la palabra de Dios, ¿sabes qué sucedía? Tenía un celo por el reposo santo, tenían un celo por guardar el día de Dios. Pero cuando ellos cayeron en pecado, cuando dejaron de vivir en santidad, ¿sabe qué sucedió? Una de las primeras cosas que se reflejó es que ellos abandonaban el día de reposo. Así de instantáneo. Y es la verdad para el pueblo de Dios hoy en día también, hermanos. Hermanos, quiero ser muy claro. El guardar el día de reposo santo para Dios todavía es un mandamiento para el cristiano. Es un mandamiento que guardamos, escúchame, con gozo, por cierto. Con gozo. No con miedo, no en miedo, pero es un mandamiento. Por supuesto, hay detalles que son diferentes. Hermanos, no puedo predicar aquí desde el púlpito y decir, hermanos, los días domingos está prohibido comprar comida. ¿Qué es lo que pasaba aquí con los judíos, no es cierto? Sin duda, no guardamos el día de reposo exactamente como lo hicieron los judíos en el contexto de Nehemías. Pero hermanos, todavía somos mandados a guardarlo, a tenerlo santo, a no profanarlo. Es decir, tiene que ser un día diferente, hermanos. No un día común, como todos los demás. Ese es el punto. No hay ninguna duda de que hay un principio claro, hermanos, en este libro de Nehemías, en el día del Señor, en el día de reposo, hermanos. Escuchen, esto va a ser difícil. Hermanos, es un barómetro esto. Es una señal, una prueba de cómo está el corazón cristiano. Nuestra actitud en cuanto al día del Señor nos dice cómo va nuestro corazón. Miren, hermanos, con amor, como siempre les digo. Hermanos, cuando uno está en avivamiento, aun cuando estás enfermo, uno viene todo el día a la casa del Señor. A no ser que mi enfermedad sea contagiosa y lo hago por amor a mi prójimo, ok. Pero aun cuando estoy enfermo,
Cuando tú estás en avivamiento, mi querido hermano, tú no te quieres perder ni un momento del día del Señor. No sé si tú te acuerdas en tu antigua vida cristiana, te lo voy a decir por mí, ¿ok? Puede ser que es un reflejo de ti. Pero yo me acuerdo cuando yo me iba a los campamentos y volvía de los campamentos. Yo quería vivir en la iglesia. Era un pagano. No era un pagano, era creyente, pero era muy maduro en mi fe. Y no porque querer vivir en la iglesia, sino porque obviamente me di al campamento como eso era lo que yo necesitaba en mi vida. Pero es una ilustración sencilla para decirle que cuando estamos en avivamiento, hermanos, no importa pobreza, lluvia, lo que fuera, uno va a guardar el día del Señor. Hermanos, nuestra actitud en cuanto al día del Señor nos dice cómo va nuestro corazón. Ahora, hermanos, por supuesto, no quiero caer en el legalismo y pensar que si guardamos el día del Señor, de cierta manera somos más espirituales. Para nada. Pero la manera en la cual tratamos el día de reposo dice algo de nuestros corazones, hermanos. Cuando el pueblo de Dios está en avivamiento, el día de reposo es especial, apartado, es diferente. Anhelamos estar en la iglesia para escuchar la palabra de Dios tanto como sea posible. Pero cuando el pueblo de Dios empieza a enfriarse, una de las primeras cosas que pierde es un celo para el día del Señor. Hermanos, sin entrar en más detalles, tenemos que preguntarnos esto. ¿Cómo estamos considerando el día de reposo? Porque esto dice mucho de nuestro estado, el estado de nuestro corazón. Hermanos, el día del Señor es para glorificar a Dios. Es para nuestro descanso. Y hermanos, óigame bien porque esto a veces no se entiende. ¿Y sabe por qué no se entiende? Porque no hay fe. Y es para testimonio de otros. Y óigalo, por favor, guárdelo en su corazón. Guardar el día del Señor sirve para dar testimonio a otros. Usted quiere evangelizar a los otros, guarde el día del Señor. ¿Sabe por qué? Hermanos, aquí en Nehemías, una gran parte del problema es que el mundo ya vio que los judíos estaban tratando el día de reposo como cualquier otro día, ¿no es cierto? Y como vio eso, ¿sabe qué hicieron? Vamos a vender allá porque allá nos compran comida. Claro, pues. Mira, ya aflojaron con esa cuestión de que guardan el día del Señor. Vamos a vender comida porque ya está, ya bajó la espuma, ya está. Volvamos a vender. Y aunque esto no es tal vez la parte más importante y la cual nosotros lo consideramos los domingos, en cuanto al tema de ir a comprar comida, hermanos, óiganme, sin duda cuando apartamos el día del reposo, cuando lo tratamos diferente, cuando empezamos a prepararnos desde un día antes, o la noche anterior, cuando no hacemos cosas que el resto de nuestra familia está haciendo los domingos, hermano, esto es de gran testimonio ante ellos de nuestra obediencia a Dios y que nuestras prioridades son diferentes. Pero si usted no hace eso, ellos van a decir, ya se le pasó esa cuestión. Y hermanos, es de gran testimonio aquello. Finalmente, para proseguir en la santidad, necesitamos perseverar en la separación personal y familiar. Ahora, tú te estarás preguntando, pero no hablamos de esto, de la separación en el primer punto. Y sí, tal vez, hermanos, sí, yo podría a lo mejor haber incluido esto en esa primera parte, pero quise separarlo porque quiero enfatizar este punto. Especialmente porque este tipo de falta de separación que vemos al final del capítulo de Nehemías, capítulo 13, tiene mucho que ver con la separación personal y familiar. Permítanme explicar. Lo que vimos en el principio del capítulo era la separación del pueblo de Dios, la separación de todos los judíos con respecto a los amonitas y moabitas. ¿Ok? Este punto que quiero enfatizar
es la falta de separación con respecto a la parte personal. ¿Se entiende? El primer punto era el grupo. Esto tiene que ver, este punto es lo individual, la separación propia que tengo que tener o la separación familiar que tengo que tener. Vaya conmigo por favor los versículos 23 al 27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita. Por tanto, la ahuyenté de mí. Hermanos, Nehemías vio que algunos judíos habían tomado mujeres paganas para ser sus esposas. Y si esto no era suficientemente malo, él también vio los resultados. Hermano, mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice el texto. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ahora, hermano, présteme atención allí. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Era un problema que estos hijos hayan aprendido otro idioma? ¿Era un problema que estos hijos sean bilingües? ¿Era un problema que estos hijos sean políglotas? Por supuesto, hermanos, que no era el problema de que sean educados sabiendo otros idiomas. El problema es que estos hijos no podían entender la lengua de Israel. Y al no poder entender la lengua de Israel, no podía escuchar la ley predicada. Y por lo tanto no podían recibir la palabra de Dios que necesitaban para su salvación. Y también si ellos habían aprendido la lengua de las naciones paganas de sus madres, seguro que también había aprendido otras cosas de sus madres. ¿Que tú crees que la mamá solamente pasa maneras de hablar? ¿Ustedes creen que las madres solamente le enseñan a sus hijos a hablar? Díganme, madres. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, aquí hago responsable a mi papá, pero mi papá me dijo de niño, dijo, cásate con una extranjera. Y nunca me lo sacó de la mente. Nunca. Y no por eso me casé con una extranjera, hermanos. Yo me casé con una cristiana, me casé con una de mi nación. ¿Se entiende? Pero esa frase nunca me la olvido. ¿Ustedes creen que solamente transmitimos una educación? O sea, transmitimos, te voy a enseñar inglés. No, hermanos. Cuando aquí dice que las madres le enseñaban a sus hijos a hablar Asdod, aparte de eso, obviamente también habían aprendido otras cosas, como por ejemplo, adorar a sus dioses y a su falsa religión. Hermanos, óiganme, si a mí me gusta el pan, ¿ustedes qué creen que le va a pasar a mis hijos? Lo más seguro es que les gusta el pan, pero no porque el pan naturalmente sea bueno, pero porque sin duda yo lo pongo en mi mesa. Es obvio que se van a acostumbrar a eso, hermanos.
Y por eso Nehemías reaccionó fuertemente. Mire conmigo el versículo 25. Reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Estaba tremendo Nehemías. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Hermanos, Nehemías estaba furioso con ellos porque habían pecado. Y pecado de la misma manera que había causado el juicio de Dios sobre ellos en su pueblo. Y creo que también estaba furioso porque vio que la siguiente generación realmente fue afectada por los pecados de sus padres. Hermanos, óiganme, sus hijos no podían entender la ley de Dios porque no hablaban judaico. Y hermanos, cuán peligroso es la falta de santidad en las familias cristianas. Padres ustedes que van a ser padres, oigan, afecta a sus hijos si ustedes no prosiguen la santidad. Padres, las decisiones que tomamos afectan no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Hermanos, si el mero hecho de que, por ejemplo, yo tengo miedo a los perros, ¿ustedes saben por qué tienen miedo a los perros estos chicos? ¿Quién les enseñó a tener miedo a los perros? Yo no se los enseñé con dichos. Más bien yo les enseñé, no tengan miedo a los perros. Pero yo hago, no tengan miedo a los perros, y hago así todo el movimiento de que tengo miedo a los perros. Hermanos, es verdad lo que acabo de decir, no es un ejemplo, me da vergüenza, pero es verdad. Padre, las decisiones que tomamos afectan no solamente a nuestras vidas, sino también a nuestros hijos y afectan a las siguientes generaciones. Si ellos no ven santidad en nosotros, ¿por qué esperamos ver santidad en ellos? Si no ven una seriedad para las cosas de Dios en nuestras vidas, si no ven la unidad de sus padres en cuanto a las cosas de Dios, si no viven en una casa piadosa, lo mismo le va a suceder a ellos que sucedió aquí. Ellos van a ver al mundo en nosotros. Van a ir al mundo como nosotros normalmente solemos estar. Y no van a tener ningún deseo para las cosas de Dios ni para la iglesia. Porque van a ver en nosotros que no tenemos deseos para las cosas de Dios ni para la iglesia. Y mientras ellos sí son responsables por sus propias decisiones, es también la culpa de los padres que pensaban que nada más por llevarlos a la iglesia una vez a la semana era suficiente para su crecimiento espiritual. Pero hermanos, damos gracias a Dios, que Dios es misericordioso y lleno de gracia, que no nos paga según nuestros pecados. Y cometemos errores como padres y Dios en su gracia salva. Pero hermanos, escúchenme, tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad como padres, para que lo vea, así como lo vemos aquí en Nehemías, esto no sucede en nosotros. Piense conmigo, hermanos, en esto. ¿Cuántos de nuestros hijos hablan la lengua de Asdod? ¿Cuántos de nuestros hijos hablan la lengua de Asdod? ¿Quiere que lo diga de otra manera? ¿Cuántos de nuestros hijos hablan como el mundo está hablando? ¿Cuántos? Ahora, no literalmente estoy hablando un idioma pagano, obviamente, sino el lenguaje del mundo. Cuando nuestros hijos no están en la iglesia o en la casa, pregunta, ¿son distinguibles del mundo o no? ¿Se distinguen por lo que ellos ven, por lo que ellos escuchan, por lo que ellos hacen? ¿Podemos ver alguna diferencia entre ellos y los hijos de los incrédulos? Y hermanos, son preguntas serias. Son preguntas serias. Como iglesia necesitamos orar mucho por nuestros niños y jóvenes.
Y necesitamos, hermanos, sobre todo, ser ejemplos para ellos. Solamente porque una familia ha estado en una buena iglesia por años, no garantiza nada para los hijos. Solamente porque una generación en la iglesia ha sido fiel, no garantiza que la siguiente generación lo será. Para proseguir en la santidad necesitamos una separación individual, necesitamos una separación familiar de las cosas del mundo. Para que nuestros hijos perseveren en la santidad, nosotros los padres lo tenemos que hacer. Y hermano, le quiero dar un tip, porque yo también soy padre y ahora conozco también algunas cosas. Escúcheme. Seguramente usted está pensando esos momentos y usted dice, pero ¿cómo hago para ser un buen padre con ellos? Por ejemplo, esos tiempos de compartir, los famosos tiempos de calidad que se dicen, ¿no? Ya. ¿Cómo hago con el compartir con ellos? Y pensamos que en el compartir con ellos tiene que haber mundo. Entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer para estar con ellos y no compartirles el mundo? Escúcheme, miren. Por ejemplo, quiero cuidarme de no contar intimidades de mi familia. Deje de pensar. Vamos a suponer, hermanos, que Berta está diciendo, no lo hagas yo. Gracias, hermana Berta. Gracias, hermana Berta. Ella me cuida. Supongamos, hermanos, que a mí me gusta mucho el dinero. Supongamos. Perdónenme, si lo ven eso en mí, por favor, díganmelo, ¿ok? Supongamos que a mí me gusta mucho el dinero, ¿ok? Pero sinceramente, delante de Dios, y si ustedes son testigos, si ustedes ven que yo no hago algo que haga que a mis hijos les guste el dinero, entonces, si a ellos les gusta el dinero, es porque claramente tienen una concupiscencia con respecto al dinero que no necesariamente yo se les he transmitido. ¿Se entiende? En ese sentido, mi querido hermano, por supuesto que tenemos una responsabilidad de ayudar a esa alma a ser librado de eso. Pero en ese sentido podemos sentirnos libres de que no fue porque yo se lo he transmitido, no fue de que yo le enseñé el lenguaje de Asdod. Pero lo que yo quiero, hermanos, que usted sepa es que usted tiene que cuidarse de no transmitirle eso que usted tanto idolatra y tanto endiosa. Tenga cuidado, mi hermano, de transmitirle a él o a ella. En lo particular, hermanos, yo lucho mucho con el tema de, por ejemplo, a mí me encanta jugar videojuegos, o me encantaba jugar videojuegos. He sido el mejor del mundo mundial, aunque nadie lo sepa. ¿En serio? Ahora, mis hijos me dicen para jugar, y muchas veces les digo, no. Y hermanos, yo quiero jugar, pero me gusta y me aleja del Señor. Yo quiero, pero aparte no quiero transmitirle que eso es muy importante, y por eso no juego, porque a mí me encanta y puedo querer hacer de él algo igual a mí, y yo no quiero que se parezca a mí con respecto a esas idolatrías. ¿Se entiende? Y decido no jugar con él por eso, pero no porque no quiera jugar, sino porque veo que hay algo que puede ser que yo le transmita verdaderamente el amor a los videojuegos. Y eso, hermanos, tenemos que decidir, y usted tiene que velar por esas cosas. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Tenga cuidado de transmitírselo a sus hijos de tal manera como que si eso es valioso. Y si usted tiene que renunciar a eso, renuncie, para que su hijo no tenga esa idolatría también acarreada por usted. Doy gracias al Señor por Iván,
por Erwin, por Kervin, que me dan la mano y juegan conmigo con el videojuego y me ayudan bastante con eso. Pero hermanos, eso es verdad. Usted tiene que decidir ser radical, porque hay algo que es peor: transmitir a su hijo su idolatría. Tenemos que tomar decisiones y separarnos, hermanos. Si nuestros hijos hablan la lengua de Asdod, si son como el mundo, se han metido el mundo en sus vidas. Y lo más probable que no es por la falta de separación de la iglesia. Lo más probable es que no es por la mala influencia que haya en la iglesia. Lo más probable es que por la falta de separación del mundo y la falta de santidad en su casa es que está sucediendo eso con los hijos. Y hermanos, oremos mucho, que trabajemos mucho para que nos esforcemos mucho y que confiemos mucho en nuestro Dios, para que nuestros hogares sean escuelas de verdad, ejemplos de santidad, para que nuestros hijos puedan crecer y buscar a Dios con todo su ser. Y hermanos, Nehemías concluye esta sección y concluye el libro con los versículos 30 y 31. Vaya conmigo a estos textos. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías, hermanos, hizo todo lo que pudo. Aquí, eso es lo que una cosa que el texto muestra. En el poder de Dios, hizo todo lo que pudo. Y después dejó todo en las manos de Dios. Vemos de hecho que Nehemías oró 4 veces en este pasaje y lo hizo en los versículos 14, 22, 29 y 31. Y su oración era que Dios se acordara de él, por supuesto, no porque Dios se olvida, sino porque estaba pidiendo que Dios bendijera la obra que él había hecho por el Señor. Y en este sentido, hermanos, es nuestra oración también que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y que Dios se acuerde de nosotros, que bendiga la obra que Él ha empezado aquí. Y esta es una manera, hermanos, impresionante de cómo termina el libro. Pero no solamente impresionante, sino también importante. Hermanos, escúchenme, necesitamos proseguir en la santidad. Necesitamos perseverar como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente nos podemos desviar. Necesitamos tomar nuestra santidad en serio, así como Nehemías. Y necesitamos a líderes que tomen la santidad de la iglesia en serio, como Nehemías. Hermanos, la santidad no es opcional. Y no podemos empezar a tomar el pecado a la ligera en nuestras vidas o en nuestra iglesia y pensar que todo va a estar bien. A veces puede parecer que el líder es demasiado fuerte, como aquí en Nehemías, que incluso se metió en las familias. A veces pensamos que es demasiado duro, pensamos que es demasiado severo. Seguro que algunos judíos pensaban esto cuando Nehemías le reprendió. ¡Hey, Nehemías, te estás pasando, me duele el pelo! El pelo no, la cabeza. Cuando Nehemías le arrancó el pelo, ¿no es cierto? Pero recordemos lo que Cristo hizo en el templo. Cristo tomó un azote de cuerdas y echó fuera del templo a estos hombres que estaban también contaminando la casa de Dios. Hermanos, nunca en este sentido, quiero que entiendan, no es mi intención ofender por mis maneras o mi forma de hablar a cada uno de ustedes. En verdad, todo lo que digo y predico lo hago en amor por ustedes. Pero sí es mi responsabilidad, hermanos, ser duro a veces, ser directo. A veces doy mucha vuelta, en verdad. O a veces soy muy fuerte también. Porque el pecado, hermanos, es una plaga, es una contaminación. Y cuando empezamos a tomarlo a la ligera y no ocuparnos en nuestra santificación, fácilmente nos desviamos. Y como el pastor que tiene cuidado de sus almas, individualmente y como iglesia, hermanos, en lo particular, no puedo permitir que la alarma suene y no tener nada que hacer.
No puedo permitir que la alarma suene y no tener que reprender o no tener que avisar para que no caigamos como estos judíos aquí, sino para que perseveremos en nuestra santidad. Pero hermano, escúcheme bien. Yo no conozco su tablero, cuando su tablero está mandando las alarmas. Y mis hermanos, si usted no sabe qué dice la alarma de su tablero, supongamos que usted no sabe, hermano, no se quede callado. No haga como esos malos conductores que cuando están manejando el auto, sale una alarma en el tablero y dice, ¿qué será? Y sigue manejando. Hermano, cuando salte una alarma en su tablero, pregúntele a alguien que ya ha manejado mucho tiempo atrás, pregúntele, ¿saltó esta alarma en mi tablero? ¿Usted me puede ayudar a interpretar qué es esta alarma? Porque si no, su auto va a fundir y usted va a chocar. Hermanos, así terminamos nuestro estudio en el libro de Nehemías. Este libro termina de manera rara, es verdad, si estamos esperando un final feliz. Pero como dije al principio, es para mostrarnos la batalla real del Hijo de Dios. Y también es para hacernos pensar en lo que siguió para Israel. Hermanos, escúchenme, quiero su atención aquí. Recuerden que el siguiente libro que vamos a ver es Malaquías. Y Malaquías da exhortaciones y apunta a las personas sobre este tema. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Malaquías les habla por el cinismo que ellos están teniendo. Y les habla por el escepticismo religioso hacia las promesas de Dios, que hizo que ellos luego tuvieran cultos descuidados y cultos muertos. Y eso es lo que sucedió a esta generación cuando no prestó atención a lo que el Señor está diciendo aquí. Hermanos, estos hombres, aparte de desviarse, ¿sabe lo que sucedió? Que luego se reunían así, como estamos nosotros aquí. Pero sus cultos de adoración estaban muertos. O sea, ya ni siquiera los medios de gracia estaban siendo efectivos en ellos. Y Dios manda a Malaquías para hablarle de eso. Ahora, es verdad, hermanos, con esto ya le estoy spoileando la historia, ¿no es cierto? Vemos que el esfuerzo de Nehemías en el capítulo 13, el hecho de proseguir en la santidad por la mayoría, fue descuidado. Dado que Malaquías toca estos mismos temas de Nehemías capítulo 13, podemos decir que Nehemías 13 junto con Malaquías es, espiritualmente hablando, la última foto de Israel. ¿Saben qué sucedió después de estas palabras que Dios dio a este pueblo? Las siguientes palabras, inspiradas por Dios, fueron escritas más de 400 años después de Nehemías y se encuentran en Mateo 1:1, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Este libro de Nehemías termina como termina, con todo este pecado, con toda esta reprensión. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías no pudo resolverlo todo. El pueblo no estaba bien hasta que viniera su Mesías. Nehemías no pudo solucionar los problemas de los judíos. Pero mis queridos hermanos, Cristo vino para rescatar a todo su pueblo de nuestros pecados y miserias y salvarnos y reconciliarnos con Dios por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte sustitutoria y su resurrección victoriosa. Como hoy orábamos con mi esposa, dado la predicación de Juanito, hermanos, el hecho de que Cristo haya resucitado es de gran esperanza para nosotros, pero no solamente una esperanza en cuanto al futuro, sino una esperanza en lo práctico, porque si nuestro profeta lo que dijo lo cumplió, también esas cosas que dice que, por ejemplo, podemos vencer a nuestros enemigos espirituales llamados pecados, también entonces podemos tener victoria sobre eso. ¿Se entiende? Y esa es nuestra esperanza. No tenemos a Nehemías, tenemos al mejor Nehemías. Quien nos lidera a nosotros, hermanos, es Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Esto es lo mismo para nosotros. No podemos resolver nuestros propios problemas y no tenemos a alguien en medio de la iglesia
común y corriente que pueda ayudarnos a resolver nuestros problemas. Pero amigos y amigas, Cristo lo puede resolver. Amigo y amiga, usted necesita al Dios hombre, necesita a Cristo, necesitan ser salvos de sus pecados, necesitan ser salvos de la ira de Dios, necesitan recibir el perdón de sus pecados que solamente lo encuentra en Jesucristo. Y nosotros como creyentes, hermanos, reconozcamos también que ningún ser humano puede solucionar nuestros problemas. Ninguno. Yo, como un hermano en la fe, puedo intentar ayudar. Normalmente la embarro, en verdad. Pero no puedo resolver sus problemas. No puedo resolver ni sus problemas ni individuales ni familiares. Pero solamente Cristo lo puede hacer. Es solamente un enfoque en Cristo, solamente un enfoque en lo que Cristo hizo en la cruz, en la santificación que Él nos da. Él sí tiene la solución. Hermanos, Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote y Él es nuestro Rey. Y deberíamos entonces, en este sentido, estar vigilantes y esperar a su segunda venida. Hermanos, estos judíos estaban esperando su primera venida. Nosotros, su segunda venida. Que por cierto, va a ser mucho más victoriosa que en su primera venida. Va a resultar en el juicio sobre todo pecado y una nueva tierra y nuevos cielos para nosotros. Y finalmente, como lo predicó Juan hoy en la mañana, y vencerá a nuestro último peor enemigo, la muerte. Hermanos, tenemos que proseguir en la santidad, porque es demasiado fácil desviarnos en poco tiempo. Queremos, hermanos, poder decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en esto decimos: amén, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Como conclusión, entonces, hermanos, la iglesia de Dios necesita perseverar en la santidad, porque es demasiado fácil desviarnos en poco tiempo. Amén. Oremos, hermanos.